Continuamos ahorita. En actualización, en Michoacán, un ataque armado contra militares en Apatzingán dejó como saldo a 2 hombres detenidos y un abatido. La tarde en Apatzingán no fue como cualquier otra. En pleno corazón de la tierra caliente, donde el calor aprieta y las calles parecen hervir, un grupo armado irrumpió contra una base de operaciones militares. No era un enfrentamiento menor, no fue un intercambio aislado, fue una emboscada planeada, ejecutada con violencia y con una contundencia que dejó una marca profunda. El saldo inmediato: un elemento de la Guardia Nacional sin vida, 3 más heridos y un mensaje claro de que los grupos criminales siguen desafiando al Estado. El ataque ocurrió en las inmediaciones de una base de operaciones interinstitucional, BOI. Esas instalaciones que combinan esfuerzos del Ejército, Guardia Nacional y policías locales. Justo en esas trincheras que deberían representar seguridad, se desató el infierno. Los agresores llegaron con camionetas blindadas de manera artesanal, portaban fusiles de grueso calibre y, según los primeros reportes, lanzaron incluso drones explosivos para sembrar caos entre los uniformados. El estruendo se escuchó a varias calles. Vecinos hablaron de ráfagas interminables y de helicópteros artillados que tuvieron que sobrevolar la zona para repeler la ofensiva. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, no tardó en dar declaraciones. La situación está bajo control, aseguró ante medios, pero las imágenes que circulaban en redes sociales mostraban otra cosa: calles cerradas, convoyes militares avanzando con sigilo y pobladores encerrados en sus casas. Ese contraste, la calma oficial contra la angustia de los habitantes, ya forma parte del guión repetido en cada episodio de violencia en Michoacán. Este ataque no puede verse como un hecho aislado. Apatzingán tiene un peso histórico en el mapa criminal. Desde los tiempos de los caballeros templarios, este municipio ha sido el epicentro de disputas por el control del territorio, de los corredores de trasiego y del cobro de piso. En la última década, el CJNG se posicionó como el actor dominante en la región, expandiendo su influencia en la Tierra Caliente y chocando frontalmente con las fuerzas del Estado. Por eso no sorprende que, tras este ataque, las primeras miradas apunten hacia ellos o a sus células asociadas. Lo cierto es que, apenas unos días antes, en Zamora, la Fiscalía General del Estado había detenido a 6 presuntos integrantes del CJNG tras un enfrentamiento, y aunque oficialmente no se ha confirmado que sean los mismos responsables, la secuencia temporal hace sospechar que la violencia está conectada. Golpes a células que buscan venganza, ajustes de cuentas y mensajes a las autoridades. Otro dato que encendió alarmas fue la mención de drones explosivos. No es la primera vez que se usan en Michoacán, pero cada reporte nuevo incrementa la sensación de que los grupos criminales están incorporando tácticas de guerra moderna al narco mexicano. Apenas en julio, autoridades aseguraron más de 55 kilogramos de explosivo en la región, lo que confirma que estas organizaciones no solo poseen armas largas y camionetas artilladas, sino también la capacidad de montar arsenales con tecnología capaz de vulnerar a cuerpos federales entrenados. El suceso también abre una ventana para ver cómo el Bajío y la Tierra Caliente están viviendo una ofensiva múltiple. Mientras en Zamora caen células armadas, en Apatzingán muere un guardia nacional. Mientras se decomisan explosivos en rancherías, se registran ataques coordinados con drones. Todo forma parte de un mismo tablero, donde cada movimiento, una captura, un aseguramiento, una emboscada, genera una reacción inmediata. Y aunque el gobernador insiste en la coordinación con fuerzas federales, la realidad es que Michoacán vuelve a estar en los titulares por la misma razón de siempre: la violencia. Una violencia que no respeta calendarios, que no se detiene en discursos y que, como vimos en este ataque, sigue arrebatando vidas de militares y civiles por igual. Lo que pasó en Apatzingán no es solo una emboscada más. Es un recordatorio de que en la Tierra Caliente la guerra criminal está lejos de terminar. El sacrificio de un elemento de la Guardia Nacional es apenas la punta visible de una disputa mucho más grande, en la que se mezclan intereses criminales, respuestas militares y una población atrapada en medio del fuego. El ataque en Apatzingán no puede entenderse sin revisar el historial que convierte a Michoacán en un tablero crítico para el crimen organizado. Informes de inteligencia del Ejército y la Guardia Nacional señalan que la región ha sido dominada históricamente por estructuras como la familia michoacana, y más tarde los caballeros templarios, hasta la expansión del CJNG a mediados de la década pasada. Este proceso no solo cambió el mapa criminal, sino que impuso nuevas reglas, células más flexibles, con capacidad de reclutar en comunidades locales y de desplegar armamento pesado en lapsos muy cortos. Los ataques a bases militares en Michoacán tienen un patrón.
En 2021 y 2022, por ejemplo, se registraron ofensivas similares en Aguililla y Tepalcatepec, donde comandos armados utilizaron drones cargados con explosivos caseros. Aunque en aquella ocasión los daños materiales fueron mayores que las bajas humanas, el presidente confirmó que los grupos criminales están aprendiendo a imitar tácticas paramilitares. El incidente en Apatzingán parece insertarse en esa línea: hostigar a las fuerzas federales, probar nuevas armas y demostrar capacidad de fuego en un escenario urbano. Otro dato clave es el ajuste de cuentas tras operativos recientes. Apenas días antes, 6 integrantes del CKNG fueron detenidos en Zamora, a unos 150 kilómetros de Apatzingán. Según reportes de la Fiscalía de Michoacán, formaban parte de una célula con responsabilidad directa en extorsiones y cobro de piso. Si bien no hay evidencia directa que los vincule con el ataque del 29 de septiembre, la reacción violenta en Apatzingán puede leerse como parte de una estrategia de respuesta rápida. Cuando golpean a una célula, otra responde para mostrar músculo y evitar la percepción de debilidad. La presencia de explosivos asegurados en la región días antes también añade otra capa de análisis. La SSP estatal reportó en la zona el hallazgo de más de 55 kilogramos de material explosivo en bodegas clandestinas, lo cual refuerza la hipótesis de que el ataque del domingo no fue improvisado, sino parte de una cadena de movimientos defensivos y ofensivos que se vienen gestando desde semanas atrás. Apatzingán, entonces, no es solo un punto en el mapa. Es un laboratorio de tácticas criminales donde cada golpe estatal genera un contragolpe. Y mientras el Estado insiste en la narrativa de control, los datos duros muestran un escenario mucho más complejo, con células fragmentadas, corredores estratégicos y un uso creciente de armamento de guerra que trasciende el ámbito local. Tras el ataque en Apatzingán, el mensaje oficial fue claro. No se trató de una reacción aislada, sino de un recordatorio de que la región sigue siendo prioritaria en la estrategia federal. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina reforzaron el despliegue en Tierra Caliente con más efectivos y equipamiento especializado. A diferencia de otros episodios, esta vez la coordinación interinstitucional se hizo evidente. Cada corporación asumió un rol definido, evitando la duplicidad de operaciones que en el pasado generaba vacíos de cobertura. El propio gobernador de Michoacán subrayó que la cooperación con fuerzas federales permitió contener la situación y garantizar la seguridad en la zona urbana de Apatzingán. Más allá del discurso político, la presencia de unidades mixtas en calles y carreteras fue confirmada por habitantes, que reportaron retenes de la Guardia Nacional y sobrevuelos de helicópteros militares durante varias horas. Esta visibilidad operativa busca enviar un mensaje tanto a los grupos criminales como a la población civil. La respuesta será inmediata y con respaldo logístico. Un dato relevante es la participación de áreas de inteligencia, que cruzaron información sobre las células activas en la zona con registros de recientes detenciones en municipios vecinos como Zamora y Buenavista. Esto significa que el operativo no se limitó a repeler la agresión, sino que abrió una línea de seguimiento más amplia para identificar rutas de movilidad, casas de seguridad y posibles responsables intelectuales detrás de la ofensiva. La respuesta también mostró un aprendizaje institucional, acción conjunta, control de daños y comunicación unificada. En años previos, tras un enfrentamiento, era común que cada corporación difundiera su propia versión, generando confusión. El Estado respondió con fuerza y ya tiene a los primeros detenidos bajo custodia, una señal que, en un contexto de violencia recurrente, busca consolidar la imagen de que las instituciones funcionan como un solo frente. El ataque en Apatzingán no es un hecho aislado. En la última década, la región de Tierra Caliente se ha convertido en epicentro de enfrentamientos recurrentes entre fuerzas armadas y grupos criminales. Basta recordar la emboscada de 2019 en Aguililla, donde un convoy policial fue aniquilado, o los choques de 2021 y 2022, cuando células ligadas al CJANG utilizaron drones explosivos como táctica de terror. Cada episodio ha marcado una adaptación de la estrategia militar. Más unidades de despliegue rápido, mayor coordinación aérea y terrestre, y presencia sostenida en municipios considerados puntos rojos. La evolución ha sido gradual pero notoria. De los operativos intermitentes de principios de los 2000, se pasó a bases de operaciones mixtas, y en los últimos años, la apuesta ha sido la cooperación interinstitucional con respaldo tecnológico. Hoy, el Ejército y la Guardia Nacional trabajan con datos de inteligencia alimentados por agencias estatales y federales, lo que permite identificar con más precisión rutas de traslado de armas y drogas. El caso de Apatzingán refuerza esta lógica. No solo se trató de repeler una agresión, sino de enviar el mensaje de que los ataques a bases militares tendrán una respuesta organizada y planificada. En paralelo, el impacto social es inevitable.
Tras el enfrentamiento, muchos negocios de Apatzingán cerraron de manera preventiva. El transporte público operó con horarios reducidos y las escuelas suspendieron actividades en colonias cercanas. La población, acostumbrada a convivir con la violencia, volvió a experimentar esa mezcla de miedo e incertidumbre, la sensación de que, a pesar de la presencia militar, los grupos armados aún tienen capacidad de golpear en pleno centro de la región. Michoacán, entonces, sigue siendo un laboratorio de estrategias. Se prueban tácticas de contención, se perfeccionan modelos de coordinación y se mide la resiliencia de comunidades que, una y otra vez, se ven atrapadas en el fuego cruzado. El caso de Apatzingán será analizado no solo como una tragedia puntual, sino como un punto más en la larga línea de ajustes que el Estado mexicano ha tenido que implementar para intentar recuperar el control de Tierra Caliente. El caso de Apatzingán no se entiende solo como un hecho local. En realidad, es un reflejo de la disputa nacional por el control territorial en corredores estratégicos que conectan el Bajío, el Pacífico y la frontera norte. Cada ataque contra una base militar en Michoacán es leído en oficinas de seguridad federal como una señal de advertencia. Los cárteles no solo buscan dominar mercados locales, sino demostrar que aún tienen capacidad de desafiar al Estado en pleno corazón de la Tierra Caliente. El mapa de la violencia revela la magnitud del reto. Mientras en Guanajuato se multiplican los operativos contra células del CJNG y en Guerrero surgen nuevas facciones disputando rutas, Michoacán sigue siendo el epicentro donde se cruzan todas las fuerzas. La emboscada en Apatzingán se suma a una cadena de choques que, en pocos meses, han cobrado la vida de militares, policías estatales y hasta civiles atrapados en medio de las balaceras. El mensaje es claro, aquí no hay tregua, y cada victoria del ejército es seguida por una reacción del crimen organizado. Pero más allá de los números y las estadísticas, la narrativa en Michoacán es la de un estado que vive en permanente tensión. La Guardia Nacional y el Ejército patrullan calles que, horas después, vuelven a ser escenario de ataques. Las familias aprenden a reconocer el sonido de helicópteros artillados y a distinguir entre un operativo y un enfrentamiento real. En ese contexto, Apatzingán funciona como un termómetro nacional. Si hay calma ahí, se percibe un respiro en el país. Si hay violencia, todo México siente que el terreno vuelve a arder. La pregunta que queda abierta es si esta estrategia de contención, que combina despliegues espectaculares y cooperación interinstitucional, podrá algún día romper el ciclo de violencia que ha hecho de Michoacán el epicentro de la guerra criminal. Porque mientras el Estado responde con soldados, los grupos armados responden con nuevas tácticas y la población sigue viviendo la guerra en carne propia.